21 de julio de 2014, su nombre para el archivo, profesor. Eduardo Araneda, Profesor de... profesor de Historia y Ciencias Sociales. Profesor, estas últimas semanas ya se ha visto por parte de los medios televisivos, también los medios escritos, todo el conflicto que se está desatando en el occidente entre Israel y Palestina. Usted, como profesor, ¿qué información maneja sobre este conflicto? En el occidente ninguno, en el En el oriente, Oriente, perdón, en el profesor. Oriente Medio, El Oriente Medio, sí. o cercano Oriente. No es el primero ni va a ser el último. Ujú. Por ahí debemos recordar que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948 deciden crear el Estado de Israel y lo hacen sobre territorio palestino, sin tomarle el parecer a los palestinos ni al mundo árabe, ni a las diferentes monarquías arábicas que habían en ese entonces. Y se instalan allí y se convierte en un hecho, en una realidad. Ahora, el contexto, la legitimación histórica de este hecho está dado por el genocidio judío en manos de los nazis, los campos de concentración, el enorme daño que se le hizo en varios países, especialmente en Alemania, en Polonia, en Hungría, aunque en ese tiempo desconocíamos el daño que le hizo Stalin en la ex Unión Soviética, que ahora estos últimos años se ha sabido. Pero en compensación a ese daño y como una reparación moral, histórica y de justicia, las potencias vencedoras deciden instalar el Estado de Israel. Y desde entonces este Estado se ha transformado poco a poco en un Estado militar, en un Estado de hombres permanentemente sobre las armas, que ha sido muy agresivo con sus vecinos. A su vez, los árabes eh, han repelido este expansionismo militar con muy variada suerte, ¿no? Porque el poderío militar israelí, avalado por los Estados Unidos, es muy fuerte en relación al poderío militar de algunos países árabes, avalados antiguamente por la Unión Soviética y ahora por Putin, ¿no es cierto? Y yo no sé si esa será la solución. Fíjate que reflexionando sobre este tema, conversamos delante con mi señora y yo le decía, ¿qué más que surja un imperio ruso? Ya, qué bien, porque por último, habría un contrapeso al imperio norteamericano, o sea, habrían dos imperios y habría una balanza geopolítica, como dicen los entendidos, que yo no sé por qué le llaman balanza geopolítica. Habría una equiparación de fuerzas militares, Ujú. ¿te fijas? Y eso evitaría estos conflictos en la periferia de estos imperios, ¿no? Ahí tienes tú el caso de Siria, que es lamentable. Oye, millones de personas han emigrado de Siria, han muerto miles. Los que más mueren en el oriente, para que tú sepas, son niños. Lo que más asesinaron los norteamericanos en Irak fue niños. Los que están muriendo en masa en esta guerra israelí-palestina son niños. En Siria son niños. Y por cierto que aquí no hay Consejo de Seguridad Nacional en la ONU, Consejo de Seguridad, perdón, en la ONU. No hay órdenes de fuerzas superiores, no hay intervención de cascos azules. Es mi aliado, dice Estados Unidos, es mi amigo, es mi hijo putativo. Que haga justicia, porque allá hay unos túneles. Y esos túneles están desocupados y quién sabe si esos túneles tienen otra lectura, a lo mejor es refugio para civiles, en vez de que esos túneles sean para atacar posiciones israelíes. Entonces el tema de por sí es un tema bastante complejo. Es decir, es complejo cómo alcanzar la paz. ¿Cómo vas a alcanzar la paz cuando hay un Estado militar permanentemente sobre las armas, ¿no es cierto?, con un expansionismo territorial, cuando no mira el Líbano, cuando no mira Egipto, cuando no, ¿no es cierto?, lo que es la franja de Gaza, ¿verdad? Ahora, qué pena que los judíos
le están haciendo a los árabes lo que los nazis le hicieron a ellos. Qué pena que no hayan aprendido nada de la historia. ¿Te acuerdas del año 1978? Cuando los judíos llevaron a unos edificios en ruina a cientos de civiles, hombres, mujeres y niños, y dinamitaron esos edificios. O sea, la memoria histórica no debe ser tan corta. Yo creo que este tema, este doloroso tema, ¿no es cierto?, tiene que ver también con una cuestión económica. Tú, en el análisis, no puedes dejar de lado el tema económico, el tema del petróleo, el tema de estas naciones bisagras entre Oriente y Occidente. Bueno, lo han sido por miles de años, desde que eso era Mesopotamia, Babilonia, ¿no? Las grandes rutas del comercio, las caravanas de camello, guerras comerciales, y después las guerras por el dominio del agua, los cursos de agua, ¿no es cierto?, las guerras religiosas, las cruzadas y todo eso. Y ahora está nuevamente el tema económico. Yo me pregunto, si en ese sector no hubiera petróleo, todo ese sector, ¿habrían estas guerras? ¿Pelearían por arena? ¿Pelearían por piedras? ¿Te fijas? Profesor, el conflicto sí, usted maneja información sobre el territorio, qué es lo que se está peleando en Gaza, cómo, de qué se trata el conflicto ahí, hablando territorialmente, profesor. Bueno, está el pueblo palestino, como te lo explico, que lucha por su reconocimiento, por su independencia y por su soberanía territorial. Y esa soberanía territorial pasa por algunos territorios ocupados desde hace ya más de 30 años por los israelíes. ¿Ya? Ese es el conflicto mayor, porque el conflicto, si tú me hablas, que pelean en temas de Israel, de Jerusalén, cuando esa es una ciudad cosmopolita, donde hay territorios árabes, donde hay territorios de las distintas religiones, donde hay expresiones de las distintas religiones del mundo allí, es más complejo. Pero en términos de palestinos, su respeto, su soberanía territorial, ¿verdad?, el reconocimiento como Estado-nación, ¿verdad?, y que se les permita el desarrollo económico. No pueden ser permanentemente pobres, no pueden ser permanentemente la mano de obra barata que cruza hacia Israel a trabajar por un par de chauchas. Entonces yo creo que ahí debiera haber un acuerdo permanente en términos de Naciones Unidas. Pero al parecer ya, tristemente debemos decir que Naciones Unidas a esta altura, ¿en qué parte del mundo es Naciones Unidas? Sino un títere de los Estados Unidos, que es el imperio único, y que Israel es una prolongación de ese imperio, es un tentáculo de ese imperio. Entonces, digamos que ahí hay un problema serio. Ahora, si tú te refieres al problema político, es más complejo aún, para entenderlo nosotros. ¿Por qué? Porque estás hablando de estados teocráticos, donde se confunde la religión con el Estado, la religión con la política. Y son aquellos grupos políticos, militares, que mejor identifican la religión con la política, los que tienen la mayor adhesión ciudadana, los que generalmente dominan esos países. Mira lo que está pasando al lado en Irak. Mira, acá el tema no es solo los palestinos en general, sino el famoso, el Hamas, ¿no es cierto?, el grupo este. ¿Ves? Porque además tienen una tradición teocrática que tiene miles de años. Entonces, ¿cómo? Hay temas económicos, hay temas políticos, hay temas militares, hay temas religiosos, hay temas geopolíticos, hay temas de áreas de influencia, que es hoy día estratégico. Hoy día no importa el lugar, importa el lugar y las áreas de influencia para el comercio mundial, para el tráfico aéreo, para el tráfico marino, para la venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que si tú me hablas, en resumen, de qué es lo que piden los palestinos, ser un Estado soberano. No puede ser que tenga un Congreso, y en Chile tiene una diputada que es representante del Congreso palestino. Está a más de 30.000 kilómetros de distancia. ¿Te fijas?
Ahora, claro, tú has visto en los medios de comunicación que hay mucha simpatía por la causa palestina. No debes olvidar que en Chile hay 400.000 palestinos. ¿Mm? No debes olvidar que la juventud árabe y palestina de Chile, en el año 1950, para demostrar una respuesta pacífica frente a lo que fue la creación de este Estado de Israel, realizó en la ciudad de Osorno una gigantesca olimpiada deportiva que tenía como trasfondo político, ¿no es cierto?, dar una respuesta de que aquí estamos la cultura árabe, no vamos a desaparecer, no nos van a avasallar, no somos parte de los imperios vencedores, pero existimos. Entonces, todo esto, te vuelvo a decir, es parte de un complejo panorama, ¿ah?, en que está todo involucrado. Tú no puedes separar una cosa de otra. Mira lo asqueroso que pasó en Libia, bro. No tiene nombre, bro. Destruyeron ese país, sus hospitales, sus puentes, sus caminos, con el propósito de destruir a Gaddafi, disparando de miles de kilómetros de distancia sus satélites. Y los que destruyeron ese país ahora hacen el negocio de la reconstrucción. ¿Te das cuenta? Yo voy, hago pedazo tu casa, tu living, tus ventanales, todo. Y después le digo a la municipalidad, deme los recursos a mí, porque yo le voy a reparar la casa a ese pobre hombre. Las principales empresas que están reconstruyendo Libia, sus hospitales, puentes y caminos, con plata de Naciones Unidas y con plata de la OTAN y no sé con qué otros préstamos más, son norteamericanas. Es impresentable, ¿me entendí? ¿Ah? Entonces, es cierto que estamos a miles de kilómetros, pero no es menos cierto que convivimos todos los días con paisanos palestinos, árabes que tienen sus negocios, que han venido en Chile y que tienen sus raíces allá y que están sufriendo allá. Es por eso que aquí hay tanta simpatía por la causa palestina. Y debe haber, en definitiva, un Estado palestino con fronteras muy claras, un Estado-nación con organización, con los órganos del Estado permanentemente funcionando allí, ejecutivo, legislativo, judicial, transformados en república, el tipo de república que ellos quieran darse, ¿verdad? Pero que alcancen con medidas de independencia y soberanía para que ellos alcancen el desarrollo económico y no estar ahogados allí, entre la arena y el mar. Y profesor, ahora hablando del conflicto, ahora, ¿de qué manera ve usted una solución pronta? ¿Cómo se puede se puede terminar con este conflicto? Porque no se ve por dónde. El cabro grande le está pegando al cabro chico, sí, ¿no es cierto? Sí. Y cuando se cansa el cabro grande de darle al cabro chico, se va a terminar momentáneamente el conflicto. Pero las guerras del mundo de hoy, las guerras del tercer milenio, no son las guerras del siglo XX, ¿no es cierto? Son nuevas guerras, se llaman guerras asimétricas. ¿Por qué se llaman guerras asimétricas? Porque tú sabes de antemano quién va a ser el vencedor y quién el vencido. Entonces, si sabes de antemano quién va a ser el vencedor y quién va a ser el vencido, piensa y ponte en el lugar de los vencidos. Va a terminar este conflicto cuando el vencido sabe que va a morir, generando nuevas formas de resistencia, nuevas formas de ataques sorpresivos. ¿Te fijas? Donde tú la única palabra que no puedes usar y no cabe aquí es la palabra terrorismo. Porque en una guerra asimétrica el vencido usa las herramientas desesperadas de sobrevivencia que le permiten las circunstancias para seguir sobreviviendo y existiendo como cultura, como pueblo, como nación. ¿Te fijas? Porque si usamos la palabra terrorismo, son más terroristas en estos momentos los que mataron los niños, porque ellos estaban jugando en la playa y no esperaban ser muertos por esos cohetes. O bien son terroristas por los dos lados. O si hablamos de patriotas y de antipatriotismo, que le gusta hablar a algunos, ¿no es cierto?, esa manoseada palabra. Los dos tienen razones para amar a su patria. Largas tradiciones, milenarias tradiciones, tienen razón para amar a su pueblo, su historia. Entonces usted no ve ninguna solución, pongamos por la Organización de Naciones Unidas, algo. No, hoy día, perdona, las Naciones Unidas hoy día son un show. ¿Sí? Son un show.
Además que si sacan resolución Estados Unidos, Israel no van a obedecer. Y ya sabemos y hemos escuchado a Obama, bueno, que de progresista tiene muy poco y que de demócrata aplaudido en Chile tiene nada, y que lo que hace es representar lo que es Estados Unidos en el mundo, el sargento mundial, el bototo. Entonces, ¿qué posibilidades ves por ese lado? ¿Ah? Y ahora, yo no creo que eso ese tema se va a solucionar con las oraciones del Papa sin quererle faltar el respeto a nadie. Más encima que ni siquiera tienen la obligación de obedecerlo porque ninguna de las dos religiones en guerra son católicas. ¿Verdad? Una es islámica y la otra es judía. Si es que queremos ponerlo en ese plano. Entonces habría que esperar que este ejército israelí acapare todo ahora y empiece una rendición así media pasiva y después ahí para que apacigüe las cosas. Pero eso va a ser momentáneo, porque los palestinos van a seguir resistiendo. Porque todos los pueblos sometidos en el mundo siguen resistiendo. Y porque la ley universal de la historia nos dice que ningún imperio o sistema construido por los hombres para someter a otros hombres, para avasallar a otros hombres, para esclavizar a otros hombres, dura eternamente. Muchas gracias, profesor, muy amable por su tiempo.